Hola amigos, hoy en Hablando de Homeopatía vamos a hablar de cómo y por qué se inventan enfermedades. Vamos a hablar de las enfermedades inventadas. Y seguramente os sorprenderéis de entrada de decir, ¿pero se inventan enfermedades? ¿Es posible hacer esto? ¿Y los mecanismos de control, las agencias, las autoridades? Pues la respuesta es que sí. Las enfermedades se inventan y mucho más en esta época en la que estamos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de enfermedades inventadas? El término, acuñado por una periodista americana, Lynn Payer, es mongering disease, que es una traducción un poco difícil, es tráfico de enfermedades, promoción de enfermedades, enfermedades fabricadas, pero a mí esto me gusta lo de enfermedades inventadas. ¿Y a qué nos referimos exactamente? Porque no nos referimos, por ejemplo, a cuando alguien tiene una hipocondría, un poco hipocondríaco y cualquier pequeña cosa le parece que es una gran enfermedad, etc. No, nos estamos refiriendo en concreto, a las estrategias de los laboratorios farmacéuticos para promover el uso de medicamentos más allá, digamos, de lo razonable. Y esto ya digo que sobre todo se hace mucho más en la época en la que estamos viviendo. ¿Cómo y por qué sucede esto? ¿Y cómo se hace? Esa es la pregunta. Primero, podríamos comentar antecedentes de autores prestigiosos que ya ponen en duda la existencia de según qué enfermedades. Ahí tenemos, por ejemplo, en el post, os comento, el psiquiatra americano Thomas Szasz, el gran polifacético Iván Illich. O sea, tenemos ahí que podéis profundizar en ellos. Pero sobre todo ahora nos vamos a referir en concreto a estas técnicas más de marketing de los laboratorios farmacéuticos. Dicho así, parecería que los laboratorios farmacéuticos son una especie de monstruos que lo que intentan es rentabilizar su cuenta de resultados y su junta de accionistas. Y en verdad es un poco así, porque no nos confundamos, su prioridad es más esa que no la salud del público. Pero aquí participa todo el mundo, incluso participa el propio público, participan los consumidores también. ¿Y de qué manera? Porque están implicados las asociaciones de pacientes, las asociaciones de profesionales, los medios de comunicación. Hay una captación de lo que se llama los líderes de opinión, los influencers, campañas de concienciación para promover una determinada enfermedad o para hacer surgir como un poco de la nada una determinada enfermedad. Y el público también. O sea, que no es una cuestión de los malos laboratorios, las compañías farmacéuticas. Es que el propio público ha cambiado la relación médico-paciente, en los países industrializados estamos hablando, ha cambiado la relación médico-paciente de manera que es mucho más fácil recetar que explicar. Hay una tendencia a satisfacer nuestras necesidades ya y enseguida. Ahí está, que ya hemos comentado en otras ocasiones, este mito del control. El control también de las enfermedades, como si para cualquier afección que tuviéramos que tener ya un determinado medicamento, un determinado fármaco que no nos haga parar, como aquel anuncio, que no te pare tu resfriado y tal, que siga siendo un elemento productivo, que no te pare ese resfriado y tener como el control. Hemos visto en el COVID cómo ha sorprendido tanto a algunos médicos como a los pacientes que no hubiera algo efectivo y radical para curar una determinada afección. Y ha tenido que venir un virus, y ahí también podríamos hablar de alguna cuestión de todo el marketing también que ha habido, la intoxicación con respecto a lo de la pandemia. Pero centrémonos de nuevo en cómo lo hacen los laboratorios farmacéuticos, cuáles son las estrategias que utilizan para dar esto que estamos comentando de inventarse enfermedades que por supuesto tienen el medicamento para que el público pues lo consuma, claro. Pues de muy diversas maneras. Hay un autor, después del Empire, Ray Monahan, de Australia, que siguiéndolo y ha explicado muy bien, tiene
algún libro y en revistas también ha salido, de cómo se hace para inventarse esa enfermedad. Pues mira, pues por ejemplo, primero del miedo. El miedo es una cuestión esencial para despertar la conciencia y la prevención de determinadas supuestas enfermedades que pueden aparecer en cualquier momento. El miedo. Después, hay, por ejemplo, poner riesgos y ponerlos como si fuera una enfermedad. Por ejemplo, la osteoporosis tiene un riesgo de fractura, pero ya hemos llegado a tratar la osteoporosis en sí misma. Después, una cuestión estadística. Fijarse en determinados valores estadísticos y no en otros. También hacer que consensos científicos disminuyan el rango para el cual una enfermedad tiene que ser tratada. Ahí tenemos, por ejemplo, el colesterol, que se ha ido rebajando paulatinamente por un consenso científico mundial, de manera que es que bajar un poquito una cifra, un rango de nivel, supone millones de personas que deben ser tratadas con un medicamento. En este caso, por ejemplo, las estatinas, y después se demostró que muchos participantes de las guías de ese consenso científico tenían relación con laboratorios farmacéuticos. El caso también de la osteopenia, que también se trata. El caso de enfermedades, por ejemplo, que se hablan de la disfunción sexual femenina. Pues salen revistas, campañas, artículos, etcétera, hablando de esa supuesta afección, de cómo afecta a muchísimas mujeres, de cómo eso puede traer consecuencias, etcétera, etcétera. Y ahí está el fármaco para tratarlo. De enfermedades que no lo son tanto, por ejemplo, en un post anterior que yo he hablado de la fobia social, hay que tener cuidado, ya lo explicaba allí, porque eso podría ser no tener por qué medicalizar eso, porque puede ser la antigua timidez y no vas a medicalizar a los tímidos. Otros procesos de la vida cotidiana, por ejemplo, pueden haber depresiones por cuestiones depresiones, me he equivocado yo, bajadas de ánimo temporal, pues cuestiones de falta de paro, de cuestiones de muertes de familiares, y eso le vamos a llamar depresión. Se trata de medicalizar aspectos de la vida, aspectos vitales de la persona, que tienen que ser vividos y que pasan la mayoría de veces por sí mismos. Tenemos que tener claro que la mayoría de afecciones no se curan con un fármaco. Y la mayoría de las veces no solamente con un fármaco. Muchas veces son afecciones de la vida cotidiana que tenemos que ir sobrellevando como seres humanos que somos, sencillamente. En el post tenéis mucho más detallado todos esos aspectos que comento y simplemente abogar porque un conocimiento, por la participación cada vez mayor de los pacientes en la toma de decisiones junto con su médico, confiar en su médico y tomar eso que se llama la medicina de decisiones compartidas. Cuanto más los pacientes sean activos en sus decisiones sobre su salud, menos se dejarán manipular por estas prácticas de mongering disease, de enfermedades inventadas. Y mucho más conciencia crítica podrán tener y podrán incluso desechar en lo posible el miedo que tanto nos invade últimamente y poder movernos con prudencia, pero con valentía, como digo, en las condiciones ineludibles que la vida nos presenta. Y dejar de un lado esa frase, para terminar, de poder dejar de lado esa frase de Aldous Huxley, que decía que la medicina ha avanzado tanto que ya no queda nadie sano. Tenemos que volver a considerarnos razonable y prudentemente, dentro de unos parámetros, personas sanas y no pensar más en la salud y no tanto en la enfermedad. Hasta el próximo vídeo en Hablando de Homeopatía. Gracias.